Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este auditorio. Vamos en este día a participar del homenaje que se le brinda a nuestros venerables maestros. Cada año celebramos el Día Universal de la Gnosis. Así es de que en el marco de esa celebración estamos ahora precisamente participando con este tema, que es un fragmento de un tema general que vamos a continuar el día de mañana. Así pues, el maestro Samael ya hace más de 70 años vino a entregar un mensaje como avatara de esta humanidad. Y este mensaje, aunque ha sido poco tomado o receptivo por la humanidad, pues un grupo muy reducido de seres humanos que hemos tenido el privilegio de poder seguir a pesar de muchas dificultades. Y estamos acá reunidos precisamente con el propósito de estudiar parte de esa doctrina, de ese gran mensaje que nos viniera a entregar el maestro Samael y su distinguida esposa, la maestra Litelán. Vamos pues a desarrollar lo que es esta conferencia, que la ciencia oficial en este tiempo ha retomado parte de las enseñanzas del maestro Samael y desde su punto de vista avanza a pasos agigantados, comprobando ya lo que el maestro Samael hace ya tanto tiempo vino a entregarnos. Vamos a iniciar con este tema. Precisamente lo que es el conocimiento de sí mismos, ya que nada, poco o nada podemos hacer si no aprendemos a conocernos a sí mismos. Eso es lo que el maestro Samael nos ha indicado. Dice, por ejemplo, la gente nace, se reproduce, envejece y muere en la más completa ignorancia. Teorías, las hay preciosas. Sectas, por millones. ¿Y qué? Dice el maestro. ¿De qué sirve que nos metamos 50,000 teorías en la cabeza si de verdad nada sabemos sobre nosotros mismos? Ese es el problema de la humanidad. El escepticismo tiene por causa causorum la mentira, la farsa. Cuando la mente es mentirosa, cuando siempre está diciendo embustes, cuando es farsante, obviamente está falseada por sí misma. No puede entonces creer en nada. Para la crisálida, la hoja en la que está viviendo es todo, mas no sospecha la crisálida que esa hoja no es más que una de las tantas hojas del árbol de la vida. Así es el hombre intelectual. Cree que este mundo tridimensional de Euclides es todo, mas no se da cuenta de que este mundo de 3 dimensiones es uno de los tantos mundos del árbol de la vida. La vida común o mundo del samsara es similar a un programa computarizado. Cada persona toma las imágenes como realidad, sumergida en la ilusión de vivir en un mundo verdadero. La sabiduría gnóstica nos indica que la humanidad terrestre vive
en estado de hipnosis colectiva, actualmente de manera programada, según las leyes mecánicas de la naturaleza. Retorno, recurrencia, evolución e involución. La humanidad entera, sin excepción. También nos dice el maestro, en los últimos años, la ciencia materialista ha hecho algunos avances tratando de descubrir los misterios del universo, como las dimensiones paralelas, el metauniverso, la energía cuántica, fenómenos paranormales, etc. La neurociencia es una de las que más ha avanzado en estos tiempos. Desde La vida es un sueño de Pedro Calderón de la Barca hasta la ciencia, las recientes obras neurocientíficas, tales como La fábrica de ilusiones, El cerebro espiritual, El enigma cuántico, El gen de la espiritualidad, La complejidad de la mente, etc. Eso es lo que la ciencia está avanzando en estos tiempos. Así, tratando de resolver grandes incógnitas. Quiero hacer énfasis en lo siguiente. Si esta voluntad, esta tenacidad que los científicos tienen, porque ellos no se pueden dar el lujo de teorizar simplemente sin comprobar nada, porque entonces pierden el prestigio ante la comunidad científica. Por lo tanto, ellos sí investigan, ellos sí tratan de llegar a una verdad. Si esa tenacidad, si esa voluntad que tienen los científicos la tuviéramos nosotros, con esta doctrina que nosotros tenemos, fuéramos superhombres, que es lo que el maestro quiere. Lamentablemente nosotros tenemos toda la doctrina a disposición, pero nos hace falta precisamente investigar, como dice el maestro Samael, en nuestro propio laboratorio. Dice, tenemos que someternos nosotros mismos, experimentar, dice, en nuestro propio pellejo, dice el maestro Samael. Y eso es lo que nos falta. La doctrina está completa, pero nos falta algo en nosotros. Continuando, los científicos buscan la respuesta a estas interrogantes. La ciencia busca respuestas. ¿Vive Dios en el cerebro? ¿Mito o realidad? ¿Es el mundo un universo ¿Es el mundo un invento del cerebro? Se pregunta la ciencia. ¿Existe o no el mundo en que vivimos? ¿Cómo penetrar en la mente de Dios? Eso se preguntan los científicos. Tienen inquietudes. ¿Cuáles son nuestras inquietudes? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuál es nuestro objetivo dentro de la enseñanza gnóstica? Debemos de tener un objetivo claro si en realidad queremos lograr algo. El maestro Samael dice, la gnosis es 100% práctica, no teoría. Si seguimos teorizando, no vamos a llegar a ninguna parte. Por ejemplo, este científico, neurocirujano, el doctor Eben Alexander, después de una gran experiencia directa, escribió estos libros: La prueba del cielo, El mapa del cielo, Conciencia infinita. Y dice, este gran científico, dice en uno de sus libros, no cabe duda que mi mundo fue sacudido desde sus cimientos. Tenía la impresión de que había tropezado con un factor esencial que podía contribuir al avance de la ciencia.
esa experiencia que él tuvo, que nosotros deberíamos de tener, dice él, o sea, después de que él ya dictaba conferencias sobre neurociencia, pero después comienza a dictar conferencias sobre su experiencia personal. Y entonces él, anteriormente sobre neurociencia, él no tenía miedo de dictar conferencias, pero sobre su propia experiencia él tenía miedo que la gente lo rechazara. Pero fue todo lo contrario. Por eso es que él dice no cabe duda de que mi mundo fue sacudido desde sus cimientos. O sea, él narra con tanta convicción su experiencia directa y entonces dice, las audiencias parecían aceptar totalmente la idea de que nuestras almas son eternas. Oye, él da conferencias sobre eso, después de regresar de la muerte. Y dice, nunca se trata solo del viaje de la propia alma. Esto tiene que ver con una evolución masiva de la conciencia de lo que todos formamos parte. Vean ustedes, científicos famosos hablando de lo que es la supraconciencia, de lo que el maestro Samael hace tiempo que nos vino a enseñar. Él está hablando de la supraconciencia. Y ellos se meten a la investigación. No se quedan con la teoría. Eso es lo maravilloso. La ciencia moderna busca respuestas al enigma de la existencia. La física, la psicología, la neurociencia, filósofos y cibernéticos intentan explicar a través de sus investigaciones cómo se procesa la vida en este mundo. ¿Cómo se procesa la vida en este mundo? El maestro Samael nos lo ha explicado. Si queremos profundizar más sobre eso, pues leamos su libro que se llama Los Misterios de la Vida y de la Muerte. Ahí está. Grandes inquietudes científicas y literarias se manifiestan en obras antiguas, en las conclusiones modernas que necesariamente hacen converger la ciencia y el misticismo de todos los tiempos. La ciencia está llegando a eso. Nos están ganando el mandado a nosotros, los científicos. Por ejemplo, dice Einstein. Einstein dijo, energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. La masa se transforma en energía. La energía se transforma en masa. Entonces, nos dice, incuestionablemente, el mundo tridimensional de Euclides encierra dentro de esta fórmula básica de Einstein. Sin embargo, más allá de esta fórmula existe algo. Dice el maestro, quiero referirme en forma enfática a la cuarta coordenada, la cuarta vertical. Vean, el maestro hace tantos años que lo planteó y Einstein lo dice, un gran científico. Dice el maestro, vemos esta mesa. Él estaba dando una conferencia, ¿verdad? Y explica, vemos esta mesa que es larga, ancha y alta. Y ahí las tres dimensiones. Pero, ¿cuándo hace que fue construida esta mesa? ¿Cuánto tiempo? Y ahí la cuarta vertical. Así pues, la cuarta vertical es el tiempo. Más allá de esta cuarta vertical existe la quinta coordenada y está en sí misma y por sí misma es la eternidad. Y muchísimo más allá de la quinta vertical tenemos la sexta.
La sexta en sí misma trasciende al tiempo y a la eternidad. Por último, existe la dimensión cero. Y esto lo mencionan hasta en las películas, en las caricaturas, o sea, la dimensión cero. Porque los científicos están inquietos, o sea, por saber todas esas incógnitas. Por eso decíamos al principio, como estudiantes de la Gnosis, debemos de tener inquietudes y tratar de resolver esas inquietudes. Tener objetivos y buscar esos objetivos. De lo contrario, nada va a pasar. Vamos a continuar. Se nos dijo, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Pero la humanidad lo que hizo fue ignorarse a sí mismo y sumergirse en el hipnotismo colectivo de la humanidad. Ahí se encuentra. Igualmente se nos ha dicho, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero el hombre ha invertido ese orden de cosas y se ha empeñado en buscar primero las añadiduras. Al revés. Entonces, ¿qué podríamos lograr nosotros dentro de la Gnosis? Trabajando de esa forma, haciendo las cosas de esa manera. Nada cambiaría. Lo fundamental en la vida es realmente llegar uno a conocerse a sí mismo. De dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de la existencia, para qué vivimos, por qué vivimos, etc. Si no tenemos esas inquietudes, entonces, ¿cuáles son nuestras inquietudes? ¿Qué es lo que buscamos dentro de la Gnosis? Es una doctrina, síntesis, es una doctrina sagrada, completa, que nos ha venido a entregar el avatar de Acuario. Lo tenemos todo. Solo se necesita dos cosas que el mismo maestro nos recomienda: paciencia y tenacidad. Debemos de practicar eso. Como se dice en el lenguaje común, paciencia y buena letra. Y entonces vamos a ver los resultados. Sin prisas, pero trabajando. Todos creen que se conocen a sí mismos y realmente no se conocen a sí mismos. Que es necesario llegar al pleno conocimiento de sí mismo. Esto requiere incesante autoobservación. Necesitamos vernos tal cual somos, no lo que nosotros creemos que somos. Nos paramos frente a un espejo y creemos que somos otra cosa. Debemos de descubrir lo que realmente somos y aceptarnos. El maestro Samael en el libro Psicología Revolucionaria dice que si queremos el desarrollo espiritual, lo primero que debemos de hacer es aceptar la doctrina de la multiplicidad de los muchos yoes. Y allí empieza el conocimiento de sí mismo. Cuando alguien acepta que tiene una psicología, estamos hablando de psicología experimental, de hecho comienza a observarse a sí mismos. En tanto las gentes no se observen a sí mismas, toda posibilidad de cambio resulta imposible. Así de sencillo. Mas cuando las gentes comienzan a autoobservarse, las posibilidades de cambio se hacen manifiestas. El sentido de la autoobservación íntima se encuentra atrofiado en todo ser humano. En todo ser humano. No hay excepción. Este
se va desarrollando en la medida que lo vamos utilizando. Por eso decimos, si no comenzamos a utilizar este sentido, no se va a desarrollar, ni ningún otro. Se desarrolla, se experimenta a través de la práctica. Afortunadamente, explica el maestro, en la anatomía oculta del ser humano se encuentran en estado latente los sentidos que, convenientemente desarrollados en forma científica, pueden darnos acceso no solamente a la cuarta vertical, sino a las dimensiones quinta, sexta y séptima. Obviamente, en la espina dorsal de los seres humanos se hallan en estado latente, divinales poderes. Hablando al estilo oriental, dice el maestro, dentro de tales centros subyacen un poder eléctrico formidable. Quiero referirme en forma enfática a Devi Kundalini Shakti, a la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Nosotros tenemos poderes latentes y uno de ellos es precisamente el de la Kundalini, dice el maestro Samael. Solo pensando psicológicamente podemos abrir estas puertas maravillosas, siempre refiriéndose a esos centros que existen, digamos, en la columna vertebral. Cuando uno comienza a observarse a sí mismo, empieza de hecho a pensar psicológicamente. Cuando uno comienza a hacer uso del sentido de la autoobservación psicológica, comienza a conocerse. Solamente entonces. Vivimos en un mundo multidimensional. Desafortunadamente, las gentes solamente perciben el mundo de 3 dimensiones. Es necesario desarrollar otras facultades que nos permitan conocer la cuarta vertical. Obviamente, los santos de los tiempos antiguos levitaban. ¿Quién podría negar que San Francisco de Asís, aquel místico cristiano, levitaba? Muchas veces su discípulo más amado iba a llevarle la comida y el santo estaba a tal altura del suelo que obviamente el discípulo no podía darle de comer. Esto realmente parece una fantasía de la mente, porque si nosotros no reflexionamos, no tratamos de comprender, hay situaciones, hay circunstancias en las que nosotros debemos de reflexionar y que debemos de crear. Cuando una persona quiere lograr un objetivo, primero tiene que nacer dentro de sí mismo una necesidad. Si nosotros no tenemos una necesidad espiritual, pues no vamos a buscar la espiritualidad. Si nosotros no tenemos la necesidad interior de desarrollarnos espiritualmente, no vamos a buscar. Por el contrario, como leíamos en una diapositiva anterior, lo que vamos a hacer es buscar pretextos, justificaciones. Estamos en una doctrina muy bonita, pero quizás para otros, igual, digamos, que las necesidades del cuerpo físico, cuando uno tiene apetito, o sea, uno busca. Y lo que sea, donde quiera que esté. El cuerpo tiene la necesidad de alimentarse y busca.
Y para buscar la espiritualidad necesitamos crear dentro de nosotros la necesidad espiritual. De lo contrario, nada va a pasar. Continuando, dice, así pues, esto tiene documentación. No dicen que Pedro fue sacado de la cárcel por un ángel. Obviamente aquel ángel ayudó a Pedro a entrar en la cuarta vertical y así pudo abandonar la cárcel en vísperas ya de su ejecución, pues estaba condenado a muerte. Desarrollando los poderes del cardias, o sea, el chakra del corazón, los poderes del corazón, todo esto es posible. La humanidad, a veces cuando habla del Maestro Jesús, creen de que Él caminaba sobre las aguas porque era Dios, simplemente, así en una forma automática. El Maestro lo podía hacer porque dominaba los 4 elementos de la naturaleza, simplemente. Y todo maestro aprende a dominar los 4 elementos de la naturaleza, tanto externos como internos. No es un fenómeno mecánico, no es un fenómeno automático. Actualmente, la humanidad, con sus ojos físicos, solamente alcanza a percibir cosas del mundo de 3 dimensiones, más no todo. Y eso, siendo optimista, en el mejor de los casos, percibe algunas cosas de la dimensión tridimensional de este mundo físico. Pero ¿qué puede percibir, digamos, con sus sentidos sensoriales si los 5 sentidos están diseñados única y exclusivamente para percibir este mundo y ni siquiera bien? Si no, nosotros no anduviéramos con estos vidrios, o sea, para medio ver. Ni siquiera podemos percibir la parte física, ya no se diga otra dimensión. Porque para percibir otras dimensiones, los sentidos físicos no nos sirven. Necesitamos desarrollar otra clase de sentidos. Quien despierta los poderes de la conciencia verá un cuerpo vital penetrando al cuerpo físico y sirviéndole de basamento para todos los procesos biomecánicos, fisiológicos, calóricos y perceptivos. El cuerpo vital es la parte superior del cuerpo físico. En la parte superior, ni siquiera la inferior, sino la parte superior. El cuerpo vital es como el aire, digamos, para una vejiga. Nosotros le sacamos el aire a una vejiga y se desinfla, ya no puede funcionar. Así, cada átomo del cuerpo vital está metido en cada átomo del cuerpo físico. Y así es como funciona el cuerpo físico. Y nosotros solo percibimos el cuerpo físico, no el cuerpo vital. Lo principal no lo percibimos. Percibimos solamente lo que se ve en 3 dimensiones. Ese es el gran problema de nosotros. El hombre es un trío de cuerpo, alma y espíritu. Entre el espíritu y el cuerpo existe un mediador. Este es el alma. De manera que el cuerpo de carne y hueso, ese cuerpo que estudian en los laboratorios los científicos, no puede existir si se le extrae el cuerpo vital. Actualmente ya hay aparatos para ver el cuerpo vital. Lentes poderosos. Día llegará en que esos lentes se perfeccionarán para ver
por medio de ellos totalmente la cuarta dimensión. Todo esto lo explica el maestro Samael en sus libros. Tenemos mucho que estudiar, mucho que reflexionar y mucho que meditar. Sin duda, la ciencia se aproxima cada vez más a desentrañar los enigmas en torno a la práctica de la meditación. Fíjense en lo que se están metiendo los científicos. Nosotros no queremos meditar, pero los científicos sí se están metiendo a eso. Y ellos experimentan. Hay científicos, digamos, con 15, 20, 30 años practicando la meditación. Grandes científicos. Y están experimentando. Cuáles sean sus propósitos, cuáles sean sus fines, no lo sabemos. Pero están experimentando. ¿Qué hemos experimentado nosotros en todos estos años? Esa es la interrogante que necesitamos resolver. La atención, la concentración, la conciencia del presente, la inteligencia verdadera y otras habilidades cognitivas se desarrollan después de haber hecho de la meditación un hábito sostenido. Necesitamos analizar y reflexionar cada una de estas palabras, ¿verdad? Después de haber hecho de la meditación un hábito sostenido. Yo siempre pongo el ejemplo, digamos, de una persona, por ejemplo, que dice, voy a hacer ejercicios, voy a salir a correr. Y entonces sale 1 o 2 días y lo único que logra es que al siguiente día no aguanta las piernas. No aguanta el dolor. Porque como es primera vez que lo hace, entonces eso basta para quitarle, digamos, la voluntad de seguirlo haciendo. Entonces, ¿cuándo va a lograr algo? Si a los 3 meses quiere volver a intentar a correr, le va a pasar lo mismo. Si nosotros queremos hacer una práctica de meditación cada 15 días, cada 3 meses, no va a pasar nada. Tengámoslo muy en cuenta eso. No va a pasar nada. Dice, después de haber hecho de la meditación un hábito sostenido. O sea, volvernos atletas de la meditación. Pase lo que pase. Que llego cansado del trabajo, que por eso, y muchos, porque sabemos de que así es, y muchos decimos a veces, voy a descansar un rato y después me voy a levantar. Ya no se levanta. Eso es mentira. Es cuestión, digamos, de que nos hagamos un hábito. O sea, si bien es cierto, no hay un estímulo material, un estímulo económico para eso, pero sí, o sea, hay un estímulo espiritual y solamente así se puede crear la necesidad dentro de nosotros. De lo contrario, si no sentimos la necesidad, no lo vamos a hacer. Al contrario, vamos a justificar, siempre vamos a hallar un pretexto para no hacerlo. De hecho, el ser humano no busca la manera de cómo hacer las cosas espirituales, sino que la manera de cómo no hacerlas. Dice el maestro Samael, ha llegado la hora de salir de la mera creencia, de las teorías, pues, y entrar en el terreno de la investigación científica. El maestro quiere que cada uno de nosotros como estudiantes de la Gnosis seamos varias cosas. Científicos, músicos, sabios, de todo. Por eso es de que, o sea, seres humanos especiales. Pero necesitamos meternos de lleno, entregarnos, amar la enseñanza como a los maestros. Y si no, no va a pasar nada. Entonces dice,
Ha llegado la hora de salir de la mera creencia y entrar en el terreno de la investigación científica. Vale la pena que nosotros hagamos experimentos con nosotros mismos para saber algo. No le vamos a exigir a otra persona, mire, medite, que hagamos experimentos con nosotros mismos. Al fin y al cabo, o sea, nosotros somos los que vamos a entregar cuentas por nosotros, no por los demás. Penetrar en la región molecular de la naturaleza es penetrar en la región del paraíso de Dios. A eso nos lleva la meditación, a eso nos lleva el silencio de la mente. Si solo aprender a relajar los músculos, el cuerpo físico, solo eso tiene sus grandes beneficios. Y allí comenzamos a sentir la paz y la tranquilidad de que los yoes ya no tienen control de la máquina y quiénes son los que producen el dolor. Entonces, cuando relajamos el cuerpo físico, entonces se comienza verdaderamente a sentir la paz interior. Porque ya no tenemos esa molestia, los yoes ya no tienen el control de nosotros, de la máquina. Ya tiene sus beneficios. Por encima y por debajo de los límites de percepción sensorial externa, existen mundos, sistemas solares y constelaciones poblados de toda clase de seres vivos. Esto lo dice el maestro Samael. No lo decimos nosotros. Porque lo conoce, porque lo ha vivido, porque lo ha experimentado. La gnosis es altamente científica, altamente filosófica y trascendentalmente mística. La síntesis de todo. Vivimos, pues, en un mundo multidimensional. Desafortunadamente, las gentes solamente perciben el mundo de 3 dimensiones. Es necesario desarrollar otras facultades que nos permitan conocer la 4ª vertical. Quiero que ustedes sepan, esto lo dice el maestro en una conferencia, quiero que ustedes sepan, en nombre de la verdad, que no solo aquí, en este mundo de 3 dimensiones, existe humanidad. Ciertamente existe en la 4ª vertical. Determinada raza humana, gente que no salió del paraíso terrenal, gente que aún viven en el Edén, personas de carne y hueso como nosotros, pero que no se han degenerado como nosotros. Personas físicas con poderes extraordinarios. No hablarán inglés, ni español, ni francés, ni alemán, pero sí hablan en el lenguaje primitivo que como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol. Nosotros podremos visitar el Edén, es decir, la 4ª vertical. Es posible desarrollando los poderes del Cardias. Insiste, digamos, en lo que es el chakra del corazón. Nosotros tenemos procedimientos, el maestro siempre hablando de la gnosis, tenemos procedimientos íntimos particulares para meter el cuerpo físico dentro de la 4ª coordenada. Fíjense que aquí el maestro ya está hablando del cuerpo físico, no solamente, digamos, de un desdoblamiento astral del alma, sino del cuerpo físico. Está hablando, digamos, de los estados jinas. Si estudiamos cuidadosamente a los sabios orientales, veremos que ellos sí saben meter el vehículo de carne y hueso dentro de la 4ª dimensión. Así pues, viajar con cuerpo físico
dentro de la cuarta dimensión es posible, pero hay que abandonar el asqueante escepticismo que desde el siglo XVIII está corroyendo las mentes de esta humanidad degenerada y perversa, dice el maestro Samael. Estamos ante el enigma que la gente común y corriente no conoce. Obviamente, hay métodos, sistemas para poder investigar eso que está más allá del mundo tridimensional de Euclides. Y aquí estamos hablando de lo que es la metafísica, de lo que la gente le da por llamar lo paranormal, o sea, y lo hace de manera despectiva. Pues eso que le llaman paranormal, para nosotros debería ser lo normal. No paranormal, sino lo normal. Si realmente nos metiéramos a lo que es la práctica de la gnosis, se volvería eso de manera natural y espontánea para nuestra alma. Fuera del cuerpo físico, los profetas antiguos invocaban a los ángeles, lograban comunicarse con los mismos y recibían de ellos conocimientos, sabiduría. Eso es lo que hacían. Pero vean, es un proceso, digamos, donde nosotros lo vemos en una forma tan superficial. Por ejemplo, fíjense que, por ejemplo, cuando Daniel lo manda a llamar el rey y le dice de que dos cosas. Primero, que le adivine qué es lo que ha soñado. Y segundo, que le traduzca, que le explique, o sea, qué significa el sueño. Pero Daniel no le dice inmediatamente, sí, o sea, es esto y esto. No, permítame, le dice al rey, permítame, mañana le doy la respuesta. ¿Por qué? Porque él necesitaba, digamos, consultar con su jefe, ¿verdad? Consultar con la divinidad. Necesitaba, digamos, entrar en meditación para recibir la respuesta, para no equivocarse. Esa es la gran diferencia. No teorizar. Esto de la salida a voluntad, descubrimos que no es sino cuestión de atención, porque todo el mundo, al caer dormido, aquí ya está hablando, digamos, del desdoblamiento astral. Anteriormente hablábamos del cuerpo físico, de meter el cuerpo físico a la cuarta dimensión. Aquí el maestro habla de lo que es el desdoblamiento consciente. Dice, esto de la salida a voluntad, descubrimos que no es sino cuestión de atención, porque todo el mundo, al caer dormido, repito, rompe las conexiones con los cilindros de la máquina y queda fuera del cuerpo denso, pero involuntariamente, o sea, mecánicamente. Todo mundo, lo quiera o no, crea o no crea, pero de lo que se trata, digamos, de hacerlo a voluntad. Entonces dice, si ponemos atención, imitamos a la naturaleza fielmente, haciendo lo que ella hace, entonces lo hace uno voluntariamente, ya no mecánicamente. Lo que había hecho siempre en estado inatento pasa a hacerlo en estado atento. Lo que había hecho involuntariamente lo vuelve voluntario. Hay un cambio. Así pues, vemos en una forma síntesis lo que el maestro Samael vino a entregarnos, lo que el maestro Samael busca.
para esta humanidad. ¿Qué podría saber un dormido? Salir a voluntad del cuerpo físico es interesantísimo, pero implica, de hecho, un impulso hacia el despertar. Samael aún veo. Piense que puede volar donde quiera, porque no tiene ya pesantez de ninguna especie. Salte de su cama, olvidado de su cuerpo físico. Siéntase ser nube, aroma, brisa, aliento divino. No se trata de saltar mentalmente. Es urgente que todo esto se traduzca en acción, en hechos concretos. Vean, por eso el maestro dice de que la gnosis es 100% práctica. ¿Ya? Más allá de las formas mentales, vemos la vida en sí, el Edén, como fundamento real de la vida física tridimensional. Con el microscopio podemos nosotros ver los microbios, los átomos, pero la clarividencia va más allá del microscopio. Con ella podemos ver la cuarta vertical, la quinta, la sexta y la séptima. Ahí se quedan cortos los aparatos, ¿no? La ciencia oficial de este mundo tridimensional, solo para hacerle un examen del pulmón, o sea, tienen una máquina como que es monstruo, solo para hacer un examen, para sacar una placa de rayos X, una gran máquina. Y si quisieran examinar la anatomía oculta del cuerpo, entonces tendrían que inventar un montón de máquinas y aún así no lo lograrían. Pero dice el maestro, la clarividencia puede ver la cuarta, la quinta y la sexta dimensión. Con ella, o sea, con la clarividencia, podemos conocer directamente eso que las gentes llaman el más allá, que no está tan más allá, está más acá. Con ella podemos ver a los seres inefables, llámense estos ángeles o devas, o como quiera denominárseles. Tales seres existen y podemos verlos con la clarividencia. Dice el maestro Samael, estoy hablando de poderes psíquicos, de psicología experimental, revolucionaria y trascendente. A eso he venido esta noche, o sea, decía en esa conferencia, he venido a platicar con ustedes porque quiero que ustedes se eleven al estado de superhombres. Ha llegado la hora de luchar de verdad por una transformación radical. Dentro de nosotros existen en estado latente poderes formidables, pero es necesario despertarlos para salir de este estado de debilidad en que nos encontramos. Es que sería un giro, digamos, de 180 grados, porque en el estado en que se encuentra la humanidad, solamente un destino le espera. Y no es nada favorable. Después de haber sido destruido, digamos, su cuerpo denso, pues para el alma le espera, digamos, otras cosas peores en el estado en que se encuentra. Es que una persona dormida
de su conciencia, no puede hacer nada. Por eso es necesario que, vean, si la sociedad en la que nosotros estamos inmersos supiera las ventajas de la práctica de la meditación, siquiera por su salud lo hiciera, no por su nivel espiritual, siquiera por su salud. Como dice Facundo Cabral, de que si el malo supiera de que hacer el bien es buen negocio, aunque sea por negocio, lo haría. Si nosotros supiéramos las ventajas, los beneficios, digamos, de relajar tan siquiera el cuerpo físico, siquiera por nuestra salud lo hiciéramos. Pero hasta para eso, digamos, la pereza nos invade, nos gana la batalla. No se puede ir a ninguna parte con la conciencia dormida. Así pues, decíamos al principio de que estamos en este pequeño homenaje, digamos, a los maestros que nos han entregado, digamos, esta gran doctrina, se sacrificaron por la humanidad y hemos tenido la oportunidad de compartir este tema de psicología experimental, que es un fragmento de este gran tema de que lo desarrollamos en 3 partes de la gran revelación, que es lo que vino a hacer el maestro Samael, a revelar el camino, a develar el arca de salvación como lo hiciera Noé en aquellos tiempos, el arcángel en aquella época. Así es de que el día de mañana igualmente continuamos con las otras 2 partes, el tema, la aprehensión del conocimiento y la gran obra, para cerrar esta pequeña celebración, que por cierto, todo lo que el maestro Samael nos ha dicho se va cumpliendo. Él predijo que la gnosis poco a poco se iba a ocultar. Antes celebrábamos toda una semana del Día Universal de la Gnosis. Ahora nos hemos quedado limitados a 2 días. El otro año no sabemos. Así es de que aprovechemos cada día la oportunidad de haber conocido estas sagradas enseñanzas. Así es de que en ese marco de la celebración, pues no nos queda más que pedir a ustedes un aplauso para quienes nos trajeron esta doctrina. Muchísimas gracias.